Llegó el 2 de octubre y a diferencia de lo que vimos el jueves en la protesta por Ayotzinapa, hoy las cosas no se salieron de cauce, pero se registraron imágenes inquietantes, imágenes de policías que recordaron otros tiempos, tiempos que se supondrían superados. Son policías de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, policías no uniformados que también aparecieron en la calle Tacuba, unas cuadras del Zócalo. Ahí un grupo de una organización social documentaba la detención de un joven. Llegaron estos policías, otros policías vestidos de civil, y esto ocurrió. Estas son las autoridades que detienen, ni siquiera se identifican. No traen uniforme, no traen nada. Nos golpearon, empujaron, tiraron. No quieren que grabemos, además. Ni siquiera nos dejan entrar al chico que tienen ahí. Nosotros ya nos identificamos y no nos dejan grabarlo. Aquí, miren, vean. ¿Ven su codo? Ese codo me acaba de empujar. ¿Es este? ¿Es este? Son todos ellos. ¿Es este? Sobre todo este. ¡Lucero! ¿Qué? Me está haciendo mi trabajo. ¿Qué? Me está haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Dénmelo! ¡Donde no me lo ven! Soy de medios. El morro que está allá arriba Estoy está haciendo mi trabajo. Soy de medios. Somos defensores de derechos humanos, lo único que hicimos es documentar. Le pegaron a la compra hombres, no fueron ni siquiera mujeres las que la atendieron, y además le robaron su teléfono. El oficial que se lo robó viene aquí adentro. Él se lo quita. Él se lo quita y él se lo roba, es el que viene aquí adentro. ¿Por qué estos policías vestidos civil, policías del gobierno de la Ciudad de México, se fueron así contra una mujer que estaba grabando? Una mujer identificada como integrante de la Organización de Derechos Humanos Marabunta, una organización muy conocida por lo demás. Buenas noches, ahí están las imágenes de este 2 de octubre plagado de miedos, paranoias, fantasmas y culpas heredadas. Extraño, muy extraño 2 de octubre. Primer 2 de octubre en tiempos de la Cuarta Transformación. Sus playeras decían al frente 2 de octubre, no se olvida. Atrás, la leyenda que identificaba este grupo de civiles, Cinturón de Paz. Fue la particular estrategia de la Cuarta Transformación para que el orden y la autoridad de la marcha que conmemora el 2 de octubre quedara en manos de ciudadanos, o de burócratas, o de camisetas blancas. 10,000 funcionarios locales, según el plan oficial, que salieron a la calle a dar la cara por los policías de esta ciudad. Pero al primer jalón, a la primera agresión, el cinturón se rompió. Métanse aquí a la izquierda.
Y ellos, que eran la primera contención, se quitaron la camiseta. Disculpe, ¿qué está pasando? Están agrediendo al círculo. Alrededor de las 5:30 de la tarde, en la esquina de Eje Central y 5 de Mayo, un grupo de encapuchados no mayor a 100 personas comenzó a realizar destrozos. Las láminas que cubrían el edificio del Banco de México los llevó a vandalizar puestos de periódicos y otras fachadas desprotegidas. El cinturón de paz desapareció. Y en su lugar, los encapuchados encontraron a su enemigo favorito, la policía. Columnas de uniformados que llegaron tarde, en desventaja y sin órdenes para responder la agresión. Otros esperaban atrás de conchas armadas con escudos a que los rijosos pasaran, se desahogaran. Primero botellas, luego petardos y bombas incendiarias. Y así hasta que la autoridad respondió. Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vestidos de civil, detuvieron al menos a 3 manifestantes por tirar petardos contra la policía. Luego, encapsularon al grupo que los agredía en la esquina de la calle de Palma y 5 de Mayo, y los mantuvo ahí durante varios minutos hasta que disolvió su protesta. Según el gobierno de la Ciudad de México, los detenidos fueron liberados más tarde gracias a la mediación de organizaciones civiles. El saldo de la marcha, 14 personas lesionadas, la mayoría policías, una nueva estela de destrozos en el centro histórico y un cinturón de paz que no aguantó. Así el primer 2 de octubre de la Cuarta Transformación. Quedan dudas sobre cuál era el protocolo, si eran los cinturones, si era la policía que llegaba, en fin, bueno. Queda también la pregunta de quiénes son estos policías vestidos de civil que detenían personas y que vimos pateando a cuando menos una persona en el piso. Le preguntamos al gobierno de la Ciudad de México, nos respondieron que son policías de la Secretaría de Seguridad Pública, que no son agentes ministeriales. El gobierno informó además en un comunicado también que los 2.500 policías, 2.500 que cuidaron esta marcha, hicieron tareas de contención pacífica. Dice el gobierno que actuaron de manera responsable. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también reconoció el trabajo de dice que fueron más de 12,000 funcionarios, o de los 12,000 funcionarios que hoy hicieron labores de cinturones de paz. A ellos les mandó este mensaje. Compañeras, compañeros, queridos, compañerísimos, les agradezco infinitamente su trabajo de hoy. Es una labor cívica muy, muy importante. Logramos contener la violencia. Sé que hubo momentos tensos, pero de verdad son unos héroes. Así que todo mi reconocimiento. Queda la pregunta de quiénes son los héroes, los policías uniformados, los policías vestidos civil o los compañeros de los cinturones ciudadanos de seguridad. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. El gobierno de la ciudad calculó en 10,000 el número de personas que marcharon este 2 de octubre. De ese grupo, dicen que unos 100 fueron los encapuchados que hicieron las pintas y agredieron a policías. El gobierno de la ciudad informó también que 14 personas resultaron heridas. 3, como decía nuestra nota, meritaron acudir al hospital. La mayoría de los heridos fueron policías. Además, como lo veíamos hace unos momentos, 3 encapuchados que lanzaron petardos a los policías fueron detenidos, pero se informa que fueron liberados unos minutos después. Antes de que comenzara la marcha en la zona de Periférico Sur, los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se estaban organizando para acudir a la Plaza de las Tres Culturas. Bloquearon el periférico por unos minutos a la altura de Insurgente Sur, incendiaron algunas llantas y luego se fueron a la marcha. Otro momento que se vio al término de la marcha en el Zócalo fue el que esta vez nadie,
se protegió bien el Palacio Nacional. Afuera estaban desplegados integrantes de la Policía Militar, había policías también de la ciudad, había incluso personas de ese grupo llamados Cinturones de la Paz cuidando el Palacio Nacional. Los encapuchados, a diferencia del jueves, no llegaron al Zócalo. Ahí en el Zócalo, los integrantes del Comité del 68 lanzaron un llamado al gobierno federal para que haga justicia, no solo por las muertes de hace 51 años, sino por diversos casos que no han sido resueltos. En el mitin de esta tarde estuvieron integrantes de aquel comité de 1968, así como representantes de distintas organizaciones, como entre ellos los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El gobierno se anotó una victoria militar pírrica y fuimos derrotados. Pero ¿qué creen? No éramos un movimiento militar, no éramos una organización militar, de manera que esa victoria militar del gobierno carece de sentido. Lo que ocurrió allí es que se comenzó a construir una larga historia de victorias del pueblo mexicano. Bueno, así las cosas hoy en el 2 de octubre. Como decía al inicio del programa, no se salieron de cauce, pero bueno, quedan muchas preguntas que, insisto, las vamos a llevar al final de este programa. En donde también hubo marcha fue en Celaya. Estudiantes de varias universidades de esa ciudad salieron, lo habían hecho ayer, volvieron a salir hoy, a manifestarse contra las autoridades que según ellos no dan resultados en el combate a la inseguridad. Los estudiantes acusaron que algunos de sus compañeros han sido asaltados y aunque denuncian, los delitos quedan impunes. Apenas ayer alumnos del TEC habían reclamado el asesinato de uno de sus estudiantes el sábado tras un asalto. Luego de la protesta de hoy, la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua, dio este mensaje. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. ¡Justicia! 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 Estudiantes unidos jamás serán vencidos. ¿En dónde están? ¿En dónde están los policías que nos iban a cuidar? ¡Justicia! 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 De aquí somos jóvenes y lo que vivimos no nos gusta y no nos gusta a nadie. Y por eso hoy, aquí en Celaya, en su casa, en la presidencia, no nada más estoy yo. Está la fuerza del Estado y de la Federación, entendiendo y escuchando sus demandas. Bueno, un sismo en el medio político, empresarial, artístico, deportivo, mediático fue lo que provocó la difusión por parte de la organización ciudadana Fundar de los perdones o de las condonaciones de impuestos entre los años 2007 y 2018. Y la trepidación no obedeció solo a la suma total de lo perdonado. En esos 12 años, una cifra estremecedora de por sí, unos 252,000 millones de pesos. Tampoco obedece solo a las personas y empresas beneficiadas. Lo mismo Cervecería Modelo, Grupo Rocher, que José José, Juan Gabriel, Ana Gabriela Guevara, Angélica Rivera o la empresaria, ex senadora y hoy presidenta de Morena, Jacob Polevsky. Lo mismo Fármacos Especializados, Grupo Posada, Corporación Geo, que la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, y muchos más. Lo más notable sería el fracaso de estas dos acciones que, apoyadas en nuevas leyes, trataban de recuperar dinero para el Estado mexicano. Trataban de recuperar deudas fiscales que se daban por perdidas. Veamos, en el periodo 2006-2012 se condonaron adeudos, ahí está viendo, por unos 86,000 millones de pesos, cifras cerradas. Y solo se recuperaron 14,000 millones, es decir, de cada peso adeudado se condonaron 84 centavos y se recuperaron pues unos 16. En el periodo 2012-2018 mejoraron un poco las cosas, solo un poco, pues se condonaron adeudos por unos 166,000 millones de pesos. Se recuperaron 40,000 millones, es decir, de cada peso adeudado se condonaron 75 centavos y se recuperaron 25.
Se podrá decir que sin condonaciones no se habría recuperado un solo centavo, pero bueno. Pero, ¿cómo explica la autoridad que en 2 periodos, en 2 programas masivos de perdón fiscal, condonación de adeudo fiscal, solo se recuperaran 16 centavos por peso en uno y 25 centavos por peso en otro? Y la cifra debe ser mayor, pues un número no determinado de personas y empresas obtuvieron amparos para que no se hiciera pública la información de las condonaciones fiscales que solicitaron y obtuvieron en esos 12 años. La información dada a conocer por Fundar tomó por sorpresa a muchos de los beneficiados. Un ejemplo. Fue un error del contador. Me puso con actividad empresarial cuando yo había dejado la actividad empresarial tiempo atrás. Estaba yo muy enojada, muy indignada, y en ese entonces se lo conté a Andrés Manuel y tiempo. ¿Tienes todos tus papeles en orden? Sí. ¿Debes impuestos? No. Pues ve y llevan todos los papeles y que te revisen todo. ¿No recuerdas la cantidad del adeudo? No recuerdo la cantidad. Porque si te perdonaron 16 millones, pues habrás pagado más o menos otro tanto. Definitivamente que de impuestos ya yo pagaba en mi vida mucho dinero, sí, pero sí. No recuerdo la cantidad. No recuerdo cuánto era el adeudo, no recuerdo cuánto pagué, fue un error de mi contador. Interesante lo que dice Jacob Polevsky, porque este fue un tema de muchos años de Andrés Manuel López Obrador, candidato opositor. Y muchas veces dijo, pues esas condonaciones a lo mejor no son ilegales, pero son inmorales. Si Jacob Polevsky recibió un beneficio del orden de los 16 millones de pesos y, como ella dice, no se acuerda de cuánto era el adeudo ni cuánto terminó pagando, pues su adeudo, según las proporciones que acabamos de ver, quizá la hayan llevado a pagar solo 4 millones de pesos o solo 2 millones de pesos y en una de esas no haber pagado nada. El expresidente Felipe Calderón, fiel a su costumbre, reaccionó rápido ante la noticia, tuiteó que su gobierno solo siguió lo ordenado por la Ley de Ingresos 2007, que estableció las reglas de recuperación de adeudos, y dijo que en su gobierno, hasta donde él sabe, no hubo condonaciones orientadas a favorecer a contribuyentes en específico. Yo no hice actos de condonación en favor de nadie. Es una regla que aplicaba el SAT. Yo no otorgaba esos perdones fiscales. Pero aquí lo que se hizo fue un programa de regularización de cartera que buscaba hacer que la gente empezara a pagar verdaderamente bien los impuestos. Muy bien. No sé qué haya pasado después, Ciro, honestamente. Cualquier irregularidad, Ciro, yo soy el primero en exigir que vayan y les cobren. Creo que hay algunos ahí en el Consejo de Asesores Económicos del presidente, los tiene muy a mano, pues que les cobren. Bueno, vamos a tocar el tema con David Páramo en un momento. Por cierto, temprano al presidente López Obrador le pidieron una opinión sobre Jacob Polevsky como beneficiaria de esta condonación de impuestos y esto respondió. Eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legales en Hacienda. No me gusta personalizar, o sea, no es eso el asunto. Regresamos con David Páramo a ese tema y al final del programa con el tema de lo que pasó hoy en el centro de la ciudad en el 2 de octubre. Pero vamos a esta otra historia de la semana. Después de las imágenes de la reconciliación de los hijos de José José en el Consulado de México en Miami, bueno, hoy comenzaron a precisarse algunos datos. José José, según se informó, va a ser velado el viernes en Miami y a principio, según se dijo, a principio de la próxima semana, su cuerpo va a ser traído a México. Ya lo pasado, pasado. La historia del cadáver desaparecido y el pleito por la herencia parece haber quedado atrás. Hoy, los 3 hijos de José José subieron a sus historias de Instagram un mensaje de concordia. Como podrán ver, aquí estamos la familia, unidos, dialogando, platicando, riéndonos, limando cualquier tipo de aspereza, todo en pro y a favor en estos momentos de que nuestro padre, José Rómulo Sosa Ortiz, nuestro gran príncipe José José, tenga un digno entierro. Muchas gracias, hemos llegado a los acuerdos necesarios para ello. Tendremos
el gusto de poder compartir con Miami, México, Miami. Estamos perfectamente dispuestos. Muchas gracias a todos por su paciencia. Estamos tratando de hacer todo lo posible para apresurar el proceso, pero queremos que, como dice mi hermana, que sea en grande como él se lo merece. Gracias, familia. Gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco soltó el tema luego de la medalla que se colgó anoche con la reconciliación de los hermanos Sosa. En un comunicado, informó que ellos tres ya habían acordado velar a su padre en una funeraria de Miami el viernes 4. La Cancillería confirmó también que habrá homenajes tanto en Miami como en la Ciudad de México para el llamado Príncipe de la Canción. Y por si quedara alguna duda, el vocero de Presidencia puso la cereza del pastel. Pues hay un interés público de rendirle homenaje a José José, pero ya llegaron a un acuerdo y el cuerpo se va a trasladar a la Ciudad de México. Se va a hacer 2 homenajes, uno en cuerpo presente y otro se va a convocar, y eso le corresponde al gobierno de la Ciudad de México, pero ya lo hizo público, de convocar a un gran karaoke en el Zócalo de la Ciudad de México para cantar las canciones que interpretó José José. Así es que ya lo pasado, pasado. Y ahora sí, familia y autoridades se concentrarán en lo importante, en José José y su legado musical y amoroso. Dice el vocero de la Presidencia, el director de comunicación de la Presidencia, Jesús Ramírez, que el karaoke masivo al que convocó el gobierno de la Ciudad de México el viernes será en el Zócalo, pero cuando lo anunció en su cuenta de Twitter el domingo, Claudia Sheinbaum dijo que sería en la Alameda. Pues mañana seguramente se van a poner de acuerdo para este karaoke muy esperado, por cierto, por la gente, que va a tener lugar en la Alameda o en el Zócalo. Plácido Domingo renunció a la dirección general de la Ópera de Los Ángeles, cargo que ocupaba desde hace 16 años. Su renuncia se da tras las acusaciones en su contra que le han hecho unas 20 mujeres que lo señalaron de acoso sexual muchos años atrás. En un comunicado, Plácido Domingo dijo que estas acusaciones le dificultan su capacidad para servir a la Ópera de Los Ángeles y añadió: mientras sigo limpiando mi nombre, lo mejor es separarme. Lo hago con pesar en el corazón. La Junta de Directores de la Ópera de Los Ángeles respondió en un comunicado que las contribuciones de Plácido Domingo a la vida cultural de Los Ángeles no tienen precedente. La Junta lo llamó la fuerza detrás de la creación de esa institución y concluyó con un agradecimiento a Plácido Domingo por su dedicación a esta Ópera de Los Ángeles. Bueno, ¿por qué Plácido Domingo? Porque su próxima aparición pública será aquí, en la Ciudad de México, el sábado, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde va a recibir un premio, el premio Batuta, hasta esta noche, según los organizadores. Acabamos de hablar con ellos y ya es miércoles. Hasta esta noche de miércoles, la presencia de Plácido Domingo el sábado en la Ciudad de México está confirmada. Otra historia que hemos seguido esta semana, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, habló sobre este asunto, el asunto de una diligencia que él habría encabezado con 2 presos de un penal de Chilpancingo, a quienes se sacó de la cárcel para llevarlos a un penal federal de Morelos y de la que, según el gobierno de Guerrero, nadie les informó. Diligencia en la que estos 2 reos dijeron tener información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esto dijo hoy Alejandro Encinas. Fue una solicitud que nos hicieron llegar a través de sus familiares y abogados para hacernos llegar información. Solicitaron que no fuera en el penal por condiciones de seguridad y, por supuesto, una vez que terminemos la diligencia judicial y el operativo que está implementando, vamos a dar toda la información. ¿Pero Gobernación tenía la facultad de sacar esos presos? Nosotros tenemos la propia comisión. No se trata de sacar. Ellos nos dan un testimonio de lo que estamos atendiendo. En fin, hoy volvió a hablar este señor Eliseo Villar. Le falta a la Secretaría de Gobernación precisar mucha de la información sobre esta diligencia en el caso Ayotzinapa. El presidente López Obrador le pidió a los senadores que aprueben ya las modificaciones sobre la revocación de mandato, que modifiquen la Constitución para que pueda haber una votación de todos los mexicanos para que determinen si él debe seguir o no en la presidencia y que esa votación debe ser en el 2021. Dijo que él ya aceptó las condiciones que le está poniendo la oposición para sacar adelante
esta modificación para sacar adelante las leyes de revocación de mandato. Acepto que sea después de la elección federal, pero que sea el 21, un domingo, y plantean también que no la solicite yo o que no la solicite el presidente, sino que sean los ciudadanos. Lo acepto, porque estoy seguro que si no me lo prohíben, yo voy a hacer el llamamiento para que los ciudadanos reúnan las firmas que se requieren para que se lleve a cabo la revocación del mandato. Entonces no hay ningún obstáculo. Pues a ver qué dice mañana la oposición. El presidente López Obrador, como dicen los abogados, ya se allanó a lo que ellos pedían. Fundamentalmente lo que pedían es que la votación para revocar el mandato no fuera antes de las elecciones federales que van a tener lugar, elecciones para diputados federales que van a tener lugar en el 2021, que no fueran antes de las elecciones y que no fueran el mismo día de las elecciones. El presidente López Obrador ya dijo: les concedo esa, les concedo que sean ciudadanos quienes le soliciten al Congreso esta iniciativa de la revocación de mandato. Pues está cediendo el presidente López Obrador. Suponemos que los opositores le van a conceder esa ley y habrá elección de revocación de mandato después de la elección federal de junio del 2021. Ayer el New York Times publicó que Donald Trump sugirió reforzar el muro fronterizo con una trinchera llena de agua de lagartos, de serpientes, y que el muro debería estar electrificado. Hoy Trump precisó y respondió. Never said it, never thought of it, and I actually put out something on social media today. I said, I'm tough on the border, but I'm not that tough. It was a total lie. It was corrupt reporting, okay? I don't even use fake anymore. I call the fake news now corrupt news because fake isn't tough enough. And I'm the one that came up with the term. I'm very proud of it. But I think I'm going to switch it largely to corrupt news. ¿Cuáles serán las fuentes del New York Times para poner en boca de Donald Trump que pidió estanques con culebras, cocodrilos y demás en la frontera? Lo veremos. ¿Qué más tenemos, Cristal? Este es el primer ducto. Pasan 3 ductos, comandante. El segundo ducto. Y un tercer ducto muy grueso. Así fue como descubrieron un túnel que conecta a un ducto de Pemex. Encontraron el punto desde donde robaban hidrocarburo en un domicilio en Ecatepec, en el Estado de México. El túnel, de unos 30 metros de longitud, fue clausurado por peritos de la Fiscalía General de la República y personal de Petróleos Mexicanos bajo estrictas normas de seguridad para evitar algún accidente. En el lugar también encontraron una caja de tráiler con un contenedor con capacidad de 15,000 litros de hidrocarburo. El 25 de septiembre, en el Hospital de Alta Especialidad del Iste del puerto de Veracruz, un bebé de 5 días de nacido cayó de la incubadora al piso y tuvo una fractura cráneoencefálica. La justificación del personal médico fue que en un momento de descuido, André rompió un barandal y rodó. Yo lo que pido es justicia, ¿sí? Que digan qué fue lo que pasó para empezar, porque esa historia no es verdad. Algunas enfermeras que estaban de guardia fueron prejubiladas y la doctora que atendía al bebé está de vacaciones. La señora Karen Rojas, mamá de André, presentó una denuncia por negligencia médica y omisión de cuidados ante la Fiscalía General del Estado, pero aún no hay respuesta. El pasado sábado, 2 familias reportaron a las autoridades que sus hijas, menores de edad, fueron secuestradas por un par de payasos que contrataron para amenizar una fiesta en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El lunes cerraron vialidades importantes exigiendo atención de las autoridades para encontrar a Naomi, de 14 años, y Kelly Tamara, de 16. Hoy, la Procuraduría General de Justicia las encontró. Habían viajado a Puebla y después a Veracruz con los supuestos plagiarios. Fueron localizados porque reservaron boletos para regresar
regresar a la Ciudad de México esta madrugada, así que los encontraron en la central de autobuses de pasajeros Oriente. Ahora se investiga si las menores sufrieron alguna agresión y está por definirse la situación jurídica de los detenidos. Al menos 7 personas murieron y 6 más resultaron heridas en un accidente de avión en el Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut, Estados Unidos. El Boeing B-17, llamado Fortaleza Aérea, unidad histórica, bombardero de la Segunda Guerra Mundial, chocó al final de la pista cuando intentaba aterrizar y se incendió. El avión tenía 5 minutos de haber despegado, alcanzó una altitud de poco más de 240 metros cuando el piloto reportó un problema y quiso regresar. El avión retirado, que voló por primera vez en 1935, estaba en ese aeropuerto porque esta semana participó en una exhibición itinerante de aviones antiguos. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. La venta de autos nuevos cayó en septiembre. De acuerdo con cifras del INEGI, se vendieron unos poco más de 100,000 autos nuevos. Esto es casi un 7% menos que en agosto. Y si se toma la referencia anual, pues también hay una caída. De octubre del año pasado a septiembre se vendieron 1,300,000 vehículos nuevos, 8.5% menos de ese mismo periodo entre 2017 y 2018. Lo bueno de que el Servicio de Administración Tributaria haya tenido que entregar, porque se cumplieron los plazos legales, la información de quienes se beneficiaron de quitas fiscales, es que se rompen muchos mitos. 1, no era un acto voluntario del SAT o de la Secretaría de Hacienda. Venía en el paquete económico. 2, no era un acto ilegal. Era un acto total y absolutamente legal. 3, ¿sí es muchísimo dinero? Pues sí, pero nadie estaba violando la ley. Es más, de hecho, había unos que repetían que era una facilidad que buscaba aumentar la recaudación con lo que perdió o lo que aparezca. Sí, hasta ahí todo muy bien. La cosa es hacia adelante. ¿Qué va a pasar con la recaudación de impuestos? Se recuperó muy poco dinero en los dos. Están diciendo que era dinero perdido, lo que se recuperara era bueno. Sí, muy poco dinero, tanto en el primer paquete en tiempos de Calderón como en el segundo de Peña Nieto. Sí. Y seguimos sin saber cómo eran las negociaciones persona SAT, empresa SAT. No, Sí. había un catálogo. Sí. Cualquiera podía entrar, todo el mundo podía entrar, Sí. que cumpliera los requisitos. O sea, no era ¿Y si voluntario. tú traías un adeudo de 10? Podías entrar, había unas. Al principio el primer paquete era, pagabas el 80 y te condonaban el 20. En el segundo paquete era al revés. Pagabas el 20 y te condonaban el 80. Y ya incluso había quienes lo esperaban, ya quienes... ¿Y cuándo va a venir eso en el paquete fiscal para irme a esas quitas? ¿Qué viene? ¿Qué Se viene? supone que el Los próximo senadores año lo ya van a no. prohibir. Sí, se supone. Se supone que los senadores... La duda es, ¿va a recuperar algo el SAT? Porque yo insisto que esto es como las quitas de los bancos. Tú le debes 100 al banco, entonces el banco dice, oye, me debes 100. No tengo. ¿Cuánto traes? 50. Órale, venga. Cállate, sí. Entonces, esa es la gran duda y lo vamos a ver. Vamos a ver si se sigue, si aumenta la recaudación o no, porque hay quien te puede decir que la recaudación que no se tenía. Eran créditos fiscales que quién sabe si existían o no. Dejémosla ahí, es tema que creo que nos va a dar para los próximos días. Dejémosla ahí y remátala, David. Hoy Ciro Gómez Leiva le preguntó, tú, Ciro, le preguntaste a Jacob Polewski que qué había pasado con la condonación de más de 16 millones de pesos a ella y te cantó una serenata. El gobierno de la Ciudad de México echó las campanas a vuelo y le agradece a ciudadanos y a empleados del propio gobierno haber evitado quién sabe qué este miércoles. Un autoelogio que quizás sea compartido mañana por el presidente López Obrador, pero no por muchos más. Eso lo veremos. Y veremos porque los comerciantes tuvieron que levantar sus propias bardas y muros para protegerse. Y porque parte del centro de la ciudad hoy tuvo un miércoles perdido desde temprano. Y porque termina este 2 de octubre y no queda claro qué protocolo se siguió. El protocolo son los policías vestidos de civil actuando así, como lo vimos esta noche. Son los cinturones ciudadanos, son los comercios cerrados, son las calles amuralladas. ¿Cuál fue el protocolo?
Queda además la duda de si los violentos fueron disuadidos por estas medidas o simplemente no se quisieron emplear a fondo, como si se emplearon apenas el jueves. Como sea, estos 7 días han creado un nuevo eje de movilizaciones en la Ciudad de México para los próximos años. Son 3 y van en fila. Ayotzinapa, despenalización del aborto, 2 de octubre. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene tiempo para perfeccionar sus protocolos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.